Buenas tardes. Espero hayan disfrutado su almuerzo. Gracias por venir a compartir con este servidor la sobremesa de hoy, viernes. Una presentación de los productos Campo Rico. No olvide, cuando vaya al supermercado, pedir el queso amarillo, el requesón, la crema de leche o natilla. 3 productos espectaculares, excelentes, divinos, riquísimos, porque tienen el respaldo y la calidad de Campo Rico, del Centro Odontológico de la doctora Berta Farías, que les ofrece todo lo que ustedes necesitan para preservar, para mejorar su salud bucal. La doctora Berta Farías atiende en Caracas y aquí en Mérida. Y usted puede hacer una cita a través del 0424-779-0052. Si usted tiene problemas con los polímeros o si no está conforme con su cuerpo, entonces yo le recomiendo que agende una cita virtual o presencial para que mediante una consulta ese excelente cirujano estético Rafael López les indique cómo van a lucir hermosas a través del 0412-515-6342 en Mérida, en Acarigua, en Caracas, en Tobar. Y le invito a probar Tito's Pan, que le ofrece una gran variedad de panes. A mí particularmente los que más me gustan son aquellos que permiten que usted le garantice la merienda a sus chamos. Si va al supermercado, no pregunte si hay pan. Vaya directamente a los anaqueles, porque allí les está esperando la calidad, el sabor y la variedad de Tito's Pan. Bien, vamos a saludar a quienes ya se han unido para compartir con todos nosotros la sobremesa de hoy. Saludamos a Juan Elías Gómez Rivera, a Claire Arteaga, igualmente, vamos a decir que Juan Elías Gómez Rivera se ha unido desde Lima, Perú. También saludamos a nuestro invitado de hoy, el politólogo Leandro Rodríguez Linares. Ya en pocos minutos él estará aquí en nuestra sala compartiendo la sobremesa con todos nosotros.
También saludamos a nuestro amado hermano Germán Oscar López Rondón. No sé si está en Caracas, si está en San Felipe, si está en Valera, pero en algún lado está. Saludamos también a Fati de Amorín. Y debo comenzar el envío de hoy, por supuesto, enviándole nuestra felicitación al cumpleañero de hoy, mi amado hermano Héctor Alonso López. Allí tienen ustedes dos imágenes. Una foto de hace como 40 años y la otra foto de esta época. Así es que a Héctor Alonso, nuestra felicitación, por supuesto, deseándole muchísima salud, mucha prosperidad y larga vida. Y antes de que ingrese a nuestra sala, nuestro invitado de hoy, vamos a ofrecerles un video que nos va a servir de entrada para los temas que vamos a conversar, ¿verdad?, con el politólogo Leandro Rodríguez Linares. Aquí está ese video. El régimen se iba a imponer una vez más. Lo sorprendimos y logramos tener un candidato inscrito para este 28 de julio, que es nada menos y nada más que Mundo González. Como la educación de mi país está decayendo, Maricolina. Yo pido a Dios todos los días porque usted sea la próxima presidenta de nuestro país. Muy importante que entendamos dónde estamos ahorita. 93 días para el 28 de julio. 93 días. Nos golpearon duro, pero no pudieron. Y después, cuando llegó el momento, y yo vi que Bueno, pareciera que perdimos el audio, pero en todo caso vamos a dejarlo hasta aquí. Yo creo que ya había terminado el video. Saludamos entonces a Luis Carbonell P, que se acaba de unir, y ahora le vamos a solicitar a Leandro que active la solicitud para ingresar al video, nosotros darle ingreso y comenzar a compartir con todos ustedes la sobremesa del día de hoy. Esperar unos segundos, ya debe estar allí por ingresar Leandro Rodríguez Linares. Ahí está. Todavía no le vemos el rostro, pero por lo menos estamos viendo el techo. Vamos a esperar que ubique la cámara correctamente
Mientras Exactamente. tanto, vamos a saludar a Jorge Luis F., a Corazón Cardenalero, Pablo. Ahí está ya Leandro en cámara. Saludos. Muy bien. Bueno, Leandro, gracias por aceptar nuestra invitación para compartir con todos nuestros seguidores la sobremesa de hoy. Ayer comenzó una gira por el estado portuguesa María Corina Machado. Un estado que en cada elección el proceso llamado revolucionario venía obteniendo o ha venido obteniendo victoria tras victoria. El Estado portuguesa siempre ha aportado una importante cantidad de votos. Primero a Hugo Chávez y luego a Nicolás Maduro. Pero ayer pudimos presenciar cómo la gente en Chabasquén, en Guanarito, esta mañana en Las Matas y en otros sectores del Estado portuguesa, la gente se ha volcado masivamente a darle el respaldo a través de María Corina Machado al candidato Edmundo González Urrutia. Y ha sido un proceso que se ha desarrollado durante más de un año, que comenzó cuando la plataforma unitaria acordó convocar elecciones primarias para la selección de su candidato. Y María Corina Machado, que no era ni es parte de la plataforma unitaria, decidió participar en esas primarias. Y precisamente alguien que no pertenece a la plataforma unitaria obtiene una victoria avasallante sobre los partidos que constituyen la plataforma unitaria, y en consecuencia es reconocida y legitimada no solo como candidata, sino como lideresa del sector opositor de Venezuela. La tiranía hace cuanto fuera necesario y hasta imposible para que no participara como candidata, y hasta ahora lo han logrado. Sin embargo, la actitud, el comportamiento, la conducción de María Corina Machado ha sido impecable, a tal punto que todos los partidos que integran la plataforma unitaria entendieron que no harían absolutamente nada si no contaban con el apoyo, el respaldo de María Corina Machado. Y ayer vimos una escena que estoy seguro tú ahora la vas a comentar de forma certera
con tu experiencia y con tus conocimientos como politólogo, de una demostración de humildad, pero también con una gran demostración de lo que es un liderazgo cuando María Corina, ser candidata, pero siendo la lideresa, atrae multitudes y no le tiembla el pulso para levantar un afiche de Edmundo González Urrutia y decirle al mundo entero, este es el candidato por el cual tenemos todos que votar el próximo 28 de julio. Queremos escucharte. Gracias por la invitación. Son muchas cosas, ¿no? No debemos olvidar que el chavismo desde el 2008 comenzó a perder simpatía entre los venezolanos. Bueno, concretamente después del 2006, que cuando Chávez gana esas presidenciales, se pone la camisa roja y empieza a encarar lo que es el socialismo. De ahí en adelante el chavismo ha pasado unos tragos muy amargos. En el 2008, al perder alcaldías y gobernaciones principales a nivel nacional, crea un conjunto de leyes que le quitan las competencias, las facultades, los recursos, crea poderes paralelos. En el 2010 tuvieron que jugar con las circunscripciones electorales antidemocráticamente para poder hacerse en mayoría de diputados, aun cuando la oposición sacó más votos. En el 2012, en el 2013, dicho por el mismo Jorge Giordani, ministro de Finanzas, mano derecha económica de Chávez, que tuvieron que vaciar las arcas para poder ganar. En 2016 evitaron un referéndum revocatorio de la manera más absurda posible, jurídicamente hablando. En el 2018, bueno, ya vimos lo que pasó. Bueno, en el 2017 implantaron una constituyente sangrienta, violando toda la constitución y preceptos democráticos. En 2018, el régimen hizo una elección a su medida con candidatos totalmente ilegítimos que provenían del chavismo, o sea, toda una farsa. Entonces, vemos cómo lo electoral ha sido siempre un problema para el régimen, un problema que ha venido abordando de manera distinta, pero principalmente desde 2015, cuando pierde la Asamblea Nacional de manera abrupta. De ahí en adelante los procesos electorales que se llevan en el país han sido mucho más desventajosos para la nación. Son procesos electorales donde el régimen pone candidatos, pone partidos electorales y según la misma Marmatic impone resultados. Y estamos hablando nada más y nada menos que Marmatic, ¿no? Entonces, la falacia de lo electoral la podemos entender con la siguiente reflexión: ¿cómo es posible que el régimen más repudiado de nuestra historia se haya desvivido por lo electoral? Entonces vemos todas estas tretas que han hecho a lo largo de todo este tiempo para alzarse con un triunfo, entre comillas. Ahora bien, se les atravesó a alguien de nombre María Corina Machado. Yo creo que pocos eventos en Venezuela, eventos políticos, han tenido tanto impacto como las primarias. Venezuela es otra después de las primarias. Las primarias permitieron darle rostro a la oposición y sobre todo, lo más importante, legitimar a María Corina Machado. María Corina Machado ya se sabía, contaba con simpatía, todas las encuestas lo decían, pero bueno, todos sabemos que las encuestas son manipuladas, etcétera. Pero al darse la primaria en la manera tan contundente como se dio, bueno, eso fue el espaldarazo que necesitaba María Corina Machado, la política en general, para refrescarse. A partir de ese momento, Venezuela entra en esta etapa que estamos viviendo hoy, una esperanza renovada, un discurso férreo, duro, aguerrido, porque aquellos que hablaban que el régimen no hay que ser radical, sino que hay que ser blandengue. Bueno, por ser blandengue teníamos casi 20 elecciones en la manera como se realizaron. Valga decir que procesos electorales en condiciones mínimas que después se transformaron en condiciones absurdas son los responsables de la tragedia del país. Ahora el régimen se encuentra con un muro llamado María Corina Machado, delante de ellas está hoy Edmundo González Urrutia como candidato, una jugada sumamente interesante. ¿Por qué? Porque el régimen pensaba que María Corina Machado iba a llamar a la calle, al revés, llamó el resguardo de la vida de los venezolanos.
pensó que iba a llamar la atención, al contrario, está llamando al voto masivo, o sea, a ganarle el régimen en su propio territorio, pero con reglas distintas, con reglas que ella ha venido imponiendo muy inteligentemente. El régimen pensó que María Corina Machado se iba a ver forzada a retirarse o a apoyar algún alacrán, lo que se denominan, y tampoco lo hizo. En fin, estamos viendo la estrategia contra la fuerza bruta. Nosotros hemos dicho desde siempre que a Venezuela lo que le hacía falta era una oposición real, porque tiene los mecanismos jurídicos, legales que los apoyan 100%. Tienen una población que está bordeando el 90% en rechazo al régimen, etcétera. Entonces, lo que hacía falta era, en primer lugar, una oposición real y una oposición férrea, firme, y eso es lo que le ha dado resultados a María Corina Machado. Vemos hoy impresionantemente cómo en cualquier lugar del país el chavismo, y creo que muchas otras figuras ni siquiera sabían que existían, y hoy mucho menos, ni hoy no se atreven a visitar. Bueno, María Corina Machado colma las calles, ¿no? Repito, es el producto de un trabajo de años, arduo, de años, de coherencia, un trabajo de firmeza. Esos son los frutos que ella hoy día está cosechando. Vamos a decirlo que en el momento justo, lamentablemente hemos pasado por mucho sufrimiento a través de este oscurantismo que abarcó el país desde 1999, pero bueno, lo importante es que se vislumbra una luz que hasta hace pocos meses no se veía, ¿no? Entonces, la diferencia, la importancia de ella es esa, la legitimación de la oposición, el renovar de la fe y la inteligencia contra la fuerza bruta. No es casualidad, pensamos nosotros, que justamente cuando faltaban obras para que el CNE cerrara el proceso de inscripción definitivo de partidos y candidatos, se acerque el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, ¿no? Justamente para seguir curso de las investigaciones que están llevando a cabo sobre el caso de Venezuela y la violación de derechos humanos. La comunidad internacional, en Venezuela ha pasado de todo este tiempo, pero la comunidad internacional es especialmente delicada con el tema electoral. Entonces, no es sino hasta que se comienzan a presentar elecciones descaradamente desligadas de la Constitución, de la democracia, que comienzan a aparecer todos estos actos punitivos en contra del gobierno de Venezuela. Entonces, cuando faltaban pocas horas para finalizar ya, digamos, la definición del tarjetón y los partidos y los candidatos, aparece Karim Khan. No creo eso haya sido un movimiento causístico, de casualidad. Creemos que eso es parte de la estrategia que tiene María Corina, su equipo, y, ¿por qué no?, pues aliados internacionales. De manera que estamos viendo un fenómeno político realmente anecdótico, inédito, de demasiada envergadura, un proceso político que nunca se ha visto en Venezuela. El candidato guardado en la casa y la cara de la política es la que hace la campaña. Yo creo que eso es un fenómeno que hay que estudiar para las generaciones que vienen, porque no va a ser fácil de entender, y no se ha dado en todo el mundo un fenómeno como ese. Un candidato para la calle y un candidato para votar. Eso es algo inédito. Y es producto, pues, de esta situación, de esta Venezuela, que repita tanto esa palabra, pero de verdad que lo que ocurre en Venezuela no nos había ocurrido nunca y pocas veces ha ocurrido en el mundo, y en las naciones donde ha ocurrido, bueno, todo donde todavía prevalece el castrismo, el tema político. Pero la forma en que se debe irrumpir es justamente como lo está haciendo María Corina Machado, con inteligencia, con mucha gallardía, mucha firmeza, tratando de picar. Una vez en 25 años, el chavismo sigue la agenda de otro sector político. Digamos, bastante decir. Permíteme saludar a Marianela Castillo. También vamos a saludar a Carlin Dionais Garrido Figueroa, a Leonardo Besara, profesor allá en los Estados Unidos, a Diego
Mendoza. Bueno, aquí alguien que se identifica como Shakira 1983. Aquí tenemos también a Ada Zulbarán. Saludamos igualmente a Jonathan Gómez, no Gámez, Jonathan Gámez, a Joaquín Eduardo Linares Barones, a José Gregorio Ferreira Mota, a Victoria Sandoval, a María Alejandra Hidalgo, a Taisir Agdes Salán, a Alba Uzcategui. Igualmente saludamos a DGCS, a John Ander Iriarte, a Ana Teresa Rojas. También saludamos a Mil Cooking Maracaibo. Creo que es así. Bueno, hay algo que vale la pena que abordemos con nuestro invitado de hoy, compartiendo la sobremesa con todos nosotros, el politólogo Leandro Rodríguez Linares. Aquí Johnny Iriarte dice: el señor Edmundo recuerda la figura de Rafael Caldera luego de los golpes de Chávez. Debería, si el gobierno le permite, cobrar el triunfo, hacer una transición corta y luego vía decreto elecciones generales. Bueno, es que aquí vamos a una transición que yo creo que ya de alguna manera ha comenzado, aunque sea en secreto. No sé qué opina. Sí, no, lo que pasa es que la transición en sí se logra por acuerdo político, más no es, digamos, un mecanismo legal. Habría que ver hasta dónde un decreto presidencial, que sabemos no va a ocurrir, o sea, no lo van a dejar correr, porque acuérdense que en caso de ganar el mundo, todavía tienen todos los poderes especializados, ¿no? Y hay que tener cuidado porque el chavismo seguramente va a buscar un replanteo dentro de su fuerza. Eso es un escenario. Otro escenario sería que se vayan definitivamente, pero no lo sabemos. Pero en todo caso, el país lo que necesita es orden. El presidente de la República tiene, el sistema político venezolano es presidencialista por excelencia, aunque tenga una figura de vicepresidente, no lo es, incluso está supeditado al presidente. El presidente maneja los ministerios, que es prácticamente los tendones del país. El presidente de la República es el comandante jefe de la Fuerza Armada, es jefe de Estado. Entonces el poder que tiene es enorme. Ahora bien, el enemigo en este caso del Ejecutivo podría ser la Asamblea Nacional, como un órgano que no solamente hace la ley, sino que es un órgano con valor de la administración pública, es decir, del Ejecutivo. Entonces vamos a tener una confrontación así como la vimos, bueno, muy mermada, porque en este caso, bueno, ya la descomposición del chavismo es enorme, pero pudiéramos ver en primera instancia figurar en un escenario en que, así como pasó en el 2016, que todas las acciones, que todos los actos legislativos de la Asamblea Nacional inmediatamente eran refutados por el Tribunal Supremo de Justicia, bajo cualquier pretexto. Entonces, tenemos el riesgo de que eso llegue a que eso vuelva a suceder con un ejecutivo enfrentado a tantos poderes. Se podría rescatar la Contraloría General de la República, que es a disposición del presidente, pero también tiene que ser aprobada por la Asamblea Nacional. Los distintos recursos que solicitan tienen que ser aprobados por la Asamblea Nacional y así. Entonces, no es un escenario fácil. Claro, manejar los ministerios, eso es algo sumamente importante, así como también la Fuerza Armada Nacional, pero todos sabemos en qué contexto, en qué situación se encuentra la Fuerza Armada Nacional, que el mismo ministro dice que son fundamentalmente chavistas. Entonces, el escenario, o sea, no es por ser triunfalista, estamos hablando de un escenario
en que pueda, si dejan correr a Edmundo González, no hay escenario posible de trampa, sería imposible, porque estamos hablando de un 85 o 90% contra 10, eso es impensable. Y si se supone va a haber una participación superior incluso al 2015, no le da rango al régimen de poder alterar esos resultados, ¿no? El país, repito, lo que necesita es orden, el país necesita institucionalidad, el país necesita generar confianza y más allá de una transición que pudiera darse, digamos, de forma consensuada, también pudiera suceder este escenario, es que así como ocurrió en 2002, que al perder las principales figuras del chavismo se fueron, desaparecieron, eso también pudiera ocurrir porque el rechazo, el repudio de la nación es, o sea, no solamente es inevitable, es incontrolable, es irreversible, utilizando una palabra que ellos usaron mucho tiempo en el término electoral. Entonces, una transición también supondría que convivir políticamente con figuras del chavismo, eso también yo no creo que sea posible. O sea, un personaje reconocido del chavismo, eh, no creo que se vea conviviendo con factores de oposición o haciendo campaña como lo hace María Corina Machado. Ellos saben que no pueden hacer eso. Y de la oposición son contados los que pueden, si es que hay alguno. Pero en fin, o sea, un proceso de transición implicaría mucha madurez política que no la hay y ameritaría también un soporte legal institucional que no está del todo hecho y sobre todas las cosas para poder profundizar de manera mucho más rápida en la reinstitucionalización del país, que al fin de cuentas es lo que más importa, porque para el 2025 tendríamos la elección de la Asamblea Nacional y que esa sería, digamos, la estocada final, porque la Asamblea Nacional es la que es la única capaz de reinstitucionalizar el país en el sentido de que ella misma elige otros dos poderes, el poder judicial y, bueno, y el poder moral. Entonces, vendría, porque el Contralor, repetimos, lo solicitó el presidente, pero lo aprueba la Asamblea Nacional. Entonces, el papel que tiene en estos momentos Edmundo González Urrutia es un papel que, bueno, vimos en las declaraciones que dio el día de ayer, mucha tranquilidad, en el sentido de que fueron unas palabras muy comedidas, fueron unas palabras bastante elaboradas y analizadas, porque llama justamente eso, a una transición, a una paz, a una calma, que del otro lado sabemos no hay paz, no hay calma, no hay disposición al diálogo, etc. Ahora bien, fíjense lo que está ocurriendo. María Corina Machado ha acorralado el régimen en su propio juego, que tiene, eso le da un doble valor. Y justamente el chavismo tuvo que aceptar la candidatura y la tarjeta del amor, aunque eso no es definitivo, porque ya incluso el mismo Diosdado Cabello señaló en estos días que tenían que revisar exhaustivamente las candidaturas, las tarjetas, porque todavía ningún candidato está aceptado de forma definitiva. Bueno, eso nos deja ver que ellos todavía no han cesado en su intención de anular la tarjeta de la MUN, ni mucho menos la candidatura de Edmundo. Y el otro dato curioso es que prácticamente dejan a la candidatura de Edmundo, se anulan la MUD en manos de un partido que digamos que le menea la cola al chavismo, que es UNT. Tenemos Fuerza Vecinal ya de una vez dio la espalda, se fue con el carre, y nos queda Movimiento para Venezuela, MPV. Ese movimiento es una decisión de Patria para Todo y de Causa R. Avanzada Progresiva. Exacto, es una alianza, es un partido progresista y estuvo también con algunos de sus actores han formado parte del gobierno de chavista, ¿no? Entonces, enciende las alarmas. O sea, esto no ha terminado, no hay que tener aire de triunfalista. Eso sí, el costo, la factura política ante un desafuero tan enorme que se inventaría el régimen para apartar a la MU, para apartar a Edmundo, sería muy pesada y eso podría generar con otras consecuencias, no solamente internacionales, que las habría en todo caso, pero el nivel ya de tolerancia
de la población venezolana está llegando ya, o ya hace rato repasó ya los niveles de máximos permitidos y ya no creemos que la población venezolana esté dada a aceptar otra bofetada como esa, sobre todo cuando se ha encendido unas luces como esta, con tremendas posibilidades y facilidades de generar un cambio. Lo que dice el amigo John Iriarte, que le mando saludos desde aquí, es cierto, es lo ideal, sería el ABC, una transición, pero así como el chavismo escapa, digamos, al análisis o a la historia propiamente, es un margen de la historia, porque si bien es cierto, dichos gobiernos de mismo corte a nivel mundial han finalizado por la vía electoral, el chavismo, que es castrismo, o sea, el alias es chavismo, pero en Venezuela lo que hay es un castrismo, ¿no? El castrismo donde no se ha sacado precisamente por la vía democrática, y donde persiste utilizando las mismas herramientas democráticas, claro, transformándolas inconstitucionalmente, etcétera, a su favor. Pero el chavismo en Venezuela, el castrismo venezolano, es un régimen que solamente cede cuando se acorrala. Y ya lo estamos viendo. Así como ocurrió en 2002, cuando se le dio el derrocamiento a Chávez, y últimamente con las geniales maniobras de María Corina Machado, se ha logrado que haya aceptado al mundo y a la mundo. Repetimos, eso es gracias a ese esfuerzo, a esa jugada majestuosa estratégica, ¿no? Pero repetimos, aquí no hay un ABC, aquí hay que ir analizando los hechos poco a poco. Primero tenemos que llegar al 28 de julio con la candidatura del mundo, con el apoyo de la MUD y de los partidos que en teoría todavía deben apoyarlo. Aparentemente se pueden sumar otros, como el de Enrique Márquez. Asomó la posibilidad de que pudiera también apoyar a María Corina. Bueno, que eso está en otro caso de estudio, pero lo que está ocurriendo en Venezuela debe ser abordado paso a paso. O sea, no podemos cantar victoria, no podemos descuidarnos. Ya veremos en qué términos se llega al 29 de julio, el día después, para saber si es posible una transición pacífica o incluso o más rápido de lo que se piensa o más lento. Pero sin lugar a dudas, el panorama venezolano todavía está muy oscuro, está muy nublado. Se han encendido unas luces enormes, yo diría que más que luces, unos faros, pero tenemos que ir con precaución, paso a paso. Permítame saludar a Freddy Alviares. También saludamos a La Burgos, a Emprendedores Solidarios, a Carol Carrero, asesora inmobiliario, a nuestro queridísimo primo Rafael Horta Briceño, allá en Cali, en Colombia, a Nancy Briceño, también le enviamos un saludo. No hay ninguna duda de que el país necesita que efectivamente se logre una negociación que garantice la gobernanza después del 29 de julio, porque si llegara, como todo apunta, a producirse una derrota aplastante de la tiranía, ellos necesitan que el liderazgo opositor, en este caso María Corina Machado y Edmundo González, pues les garanticen en primer lugar su seguridad personal, en segundo lugar su permanencia en el país y en tercer lugar la protección de sus bienes. Pero a la inversa, si repite la tiranía ya con una victoria electoral, bueno, también el sector opositor necesita
necesita que se garantice, oye, por lo menos la libertad de los presos políticos y de que aquí no se continúe criminalizando a quienes piensan distinto a la tiranía. Es complejo. Sí, lo que pasa es que particularmente yo no le tengo confianza, ni un gramo de optimismo, de buena fe al régimen. Eh, si las cosas se siguen complicando, no nos extraña también que puedan salir con una postergación de elecciones, una elección bajo cualquier excusa, ¿no? Ahora, no pudiera suponer, bueno, vamos a unir las presidenciales con las regionales por asuntos de presupuesto, lo que ellos puedan inventar. De hecho, Maduro en estos días recurrió a una empresa especialista en manejo de deudas, asesorías, etcétera. Bueno, eh, ese escenario también es complejo porque tanto alcaldes como gobernadores tienen exactamente el mismo rechazo. O sea, el chavismo no tiene plan B, no tiene plan B. Entonces, posponer las presidenciales, bueno, sería posponer un escenario que ya conocemos o que ya suponemos, ¿no? Particularmente yo creo que el chavismo va a tratar de jugárselas todas, porque sabes que llegar al 28 en estas condiciones pierde, pero de calle. Entonces hay que estar atento, esa carta bajo la manga, porque acuérdense que el control absolutista que tienen de las instituciones le permite hacer esto y mucho más. Lo que no está, lo que no se prevé, lo que es difícil vislumbrar es la reacción ciudadana, ¿no? ¿Se lo permitirá? ¿No se lo permitirá? No sabemos. En apariencia no, por lo que habíamos comentado hace poco, de que ya los niveles de intolerancia sobrepasaron los niveles máximos y estamos en una situación crítica al respecto, ¿no? Pero todo, repito, tiene que irse midiendo, así como lo ha hecho María Corina, la inhabilitan a ella, coloca a Yori, o sea, apoya a Yori, la inhabilitan, ponen al mundo, inhabilitan la plataforma, vamos para ver, bueno, entonces todo ese tipo de estrategia se hace justamente eso, pensando en el día a día, en el mañana, porque aquí políticamente no podemos suponer qué va a pasar el próximo viernes. Seguramente estaremos aquí hablando, bueno, de cualquier cosa que no habían ocurrido y que no tienen nada que ver con la anterior. Entonces, es extremadamente compleja la situación, es una política que tiene que ser pensada con cabeza fría, mucha cabeza fría, y sobre todo pensando en el día a día, en el mañana, en el que va a pasar, ¿no? Entonces, y sobre todo tenemos que tener cuidado que estamos en los fines de semana, el régimen es especialista en tomar decisiones los fines de semana cuando la gente está en teoría desconectada de la política, aunque yo creo que eso hoy es imposible. No podemos, hoy nadie se puede desconectar de la política. Entonces, bueno, todo está realmente complejo, una transición muy compleja y que se va a ceñir a lo que en las condiciones del sistema político venezolano al momento del 29 de julio. Eh, y es eso, Rafael, de verdad que todo en Venezuela está de paso a paso, de cabeza fría, muy lento, porque no olvidemos que detrás del castigo venezolano existen sistemas o gobernantes eh, que no son para nada, no se pueden, digamos, tener un pensamiento bajo sobre ellos y aunque del lado también de la democracia hay también aliados importantes, es mucho lo que está en juego. No olvidemos la importancia geopolítica de Venezuela. Entonces, bueno, esto es un juego de ajedrez, un juego del día a día que, repito, hay que estar muy atentos y sobre todo, pues, apoyando a este liderazgo que tardó en llegar, bueno, porque afortunadamente ya podemos contar con él. Ok, permítame saludar a Antonio Escalona. Ajá, aquí nos dice Anaís, a ver, ajá, Ana Teresa Rojas nos dice, la Contraloría General de la República forma parte del poder moral, no al Ejecutivo. Bueno, eso es correcto, pero no sé si fue que tú hablaste de la Procuraduría, ¿no? No de la No, no, Contraloría. el
el contralor lo propone el presidente quien lo decide es la Asamblea Nacional. No, el procurador es el que designa el presidente de la República y lo No, aprueba el Congreso. La perdón, Contraloría exacto, es bueno, materia reservada al Poder Legislativo. correcto, es cierto, es por el Saludamos procurador. a nuestro queridísimo amigo y colega abogado Ciro Sanoja Perdomo. Tenía días perdido Ciro. Igualmente a Herminia Vargas, a Ya, Otto Mann, a Cristian Alejandro, a José Benito Camacho. Ok, bueno, la, la candidatura de el embajador Edmundo González Urrutia pareciera que rompió todos los esquemas y además que le hizo trizas a lo que el gobierno tenía como guión. ¿Qué crees tú? sí, es que retomando un poco lo de salvaguardar la vida, la integridad del adversario, uno, complementando un poco lo que había señalado anteriormente, ¿cuántas veces no se ha asistido a diálogos, a diálogos, a diálogos, y eso o no queda en nada, o lo pactado simplemente el régimen no lo cumple, ¿no? Entonces nosotros pudiéramos pensar que en caso que perdiera el mundo y se llega a un acuerdo como este, sabiendo, conociendo cómo actúa el régimen, ellos lo respetarían. Porque ellos están diciendo exactamente, no nos hagan lo que nosotros hacemos. ¿Entiendes? Entonces, por eso yo veo complejo poder predecir un escenario al respecto, sino hay que esperar cómo está el sistema político venezolano el día 28 y el día 29, y en función a eso, bueno, pudiéramos avisorar qué es lo que va a ocurrir. Pero particularmente si efectivamente se da el cambio que anhelamos todos los venezolanos y gran parte del mundo, yo estoy casi seguro que muchas figuras se van a ir del país, muchas figuras de los rojos, ¿no? Ahora, por supuesto, lo que plantea es cierto, el régimen ha sido asaltado por sorpresa en una figura totalmente, Edmundo es una figura totalmente opuesta a María Corina Machado en el sentido que no es la figura enérgica, no es la figura radical, no es la figura de calle, es todo lo contrario. Pero sin embargo, ella, digamos, él es como, no voy a decir la conciencia, ¿no? Pero así como figurativamente la gente se pone que el diablito, el ángel, él es el que está digamos, tratando de llevar esa candidatura a un nivel, a un terreno donde el gobierno pueda sentirse justamente lo que estamos hablando, tranquilo, en el sentido de que no se va a cazar brujas, que no se va a ir tras de ellos, que se le van a respetar los derechos, que es posible, que están planteando una transición si ellos quieren, porque en definitiva el que va a permitir o no una transición pacífica son ellos, no de este lado, ¿no? Entonces, el mundo, por supuesto, es una figura que tú difícilmente puedes atacar. De hecho, sale un audio, que en estos días creo que él dijo que era falso, pero bueno, entonces tratan de decir que es homofóbico, que es xenófobo, bueno, que cualquier cantidad de epítetos y de todas cosas, aspectos negativos, pero hasta ahí, o sea, no pueden culparlo de un pasado político negativo, etc. Por seguro, ténganlo por seguro que en los laboratorios del chavismo van a crear matrices de opiniones como son especialistas, aprovechando todo el control mediático que hay y toda esa gran influencia que tienen las redes sociales. Pero es una figura muy difícil de atacar y probablemente ese sea uno de las grandes características que tiene la candidatura del mundo, un personaje, digamos, atípico a todo lo que ha sucedido a lo largo de estos 25 años. Es más bien una figura de zozobra, una figura
de armonía, de tranquilidad. Y por el otro lado, bueno, por supuesto, María Corina Machado, que es todo lo contrario en el sentido de que ella representa la energía, la fuerza, el radicalismo, etcétera. Pero sin lugar a duda, la propuesta de Edmundo, cuando se hizo conocida, que faltaban pocas horas para cerrar las inscripciones, me imagino que al ver que no habían aspectos, digamos, resaltantes, ni positivos ni negativos, pensaban que era una persona neutra, se vieron en la obligación de aceptarlo. Y esa rendijita hoy es una gran brecha, bueno, y se puede convertir en un precipicio. Estamos haciendo este en vivo, compartiendo la sobremesa hoy con el politólogo Leandro Rodríguez Linares. Vamos a saludar a Osval Becerra, a Esmeralda Río Sandoval, quien se une desde Canadá. Bueno, sí, ya dijimos que el Contralor lo elige la Asamblea Nacional. Saludamos a Yolanda Dávila, a Eduardo Jesús Ruiz Trejo, que también se nos ha unido. Bueno, y ya estamos llegando casi al término de este en vivo. ¿Cómo ves tú la situación de los otros candidatos que tienen el ropaje de oposición, pero cuando usted los desnuda, resulta que es otra cosa? Mira, conociendo el régimen, nosotros los venezolanos tenemos 25 años conociéndolo, sabemos que el régimen trata a un opositor como trata a María Corina Machado. Ellos tratan a la oposición como tratan a María Corina Machado. Ahora, el régimen es incapaz de darle la dirección nacional de un partido político a una persona realmente opositora. Es incapaz de aceptarle un partido express. Es incapaz de aceptar una candidatura, digamos, express. Es incapaz de perdonarlo judicialmente. Al revés, le crea desafuero, etcétera. Y si algo tienen de característica transversalmente los denominados alacranes, es que justamente ellos son recibidores de favores por parte de las instituciones rojas. O sea, es imposible creer que un personaje de esto sea una oposición real. Incluso son promocionados por BTV, son promocionados por la televisión nacional, que sabemos que tienen prohibido explícitamente promocionar una figura que sea realmente opositora. Ellos son recibidores de cuota de poder, tienen gobernaciones que le han dado por participar en elecciones totalmente al margen de la ley y la democracia. Tienen cuotas de poder en el CNE, han tenido cuotas de poder en el Tribunal Supremo de Justicia, etcétera. ¿Ustedes creen que con este perfil, con todo lo que estamos señalando, una persona de estas pueden ser calificadas como opositoras? Claro que no. Son personas que tienen un papel específico, que en este momento es intentar dividir a la oposición, cosa que no lograron, y hay que tener mucho cuidado porque el target, la forma de hablar de ellos, el mensaje, etcétera, utilizan los mismos códigos que el chavismo y probablemente le quiten votos, los votos que puedan tener entre ellos, bueno, se lo van a quitar a Maduro, más no a la oposición real, porque la oposición real venezolana no está dividida, eso es falso. La oposición venezolana, la real, está concentrada alrededor del mundo y de María Corina Machado y todas las estructuras que están apoyando. La oposición venezolana no está dividida, eso es falso. De manera tal que esas personas, las denominadas popularmente alacranes, son abiertamente aliados del régimen, que tienen como misión, repetimos, dividir el voto, cosas que no van a lograr, para después crear una matriz. Porque acuérdense que el gobierno estaba apostando en que se iba a llamar a la abstención, que María Corina iba a llamar a la abstención. Entonces, con este grupo de 11, 10 candidatos, iban a alegar después que ganó Maduro porque la oposición estaba dividida. Y ese argumento se les cayó, porque la oposición venezolana está unida, y cuidado, unida como nunca antes, alrededor de Edmundo y alrededor de María Corina Machado. Entonces, estos candidatos, de verdad que el papel para el cual fueron contratados ya no tiene ninguna funcionalidad.
Entonces veremos qué ocurre con ellos, pero cuidado, Maduro ni siquiera queda de segundo y queda después, de tercero, cuarto, detrás de una de estas figuras que ellos mismos contrataron. Bueno, imagínate. Vamos a saludar a Alba Duarte, a Mari Pineda, a Milagros Guzmán, que se acaban de unir y ya en la recta final. Tú planteabas de que seguramente estos laboratorios de guerra sucia que maneja la tiranía comenzarían a funcionar. Es que ya ayer se mostró en Venezolana de Televisión un trino, un mensaje que por supuesto es un fake news, donde supuestamente el candidato Edmundo González Urrutia había escrito que así como Chávez llegó con cáncer, se fue con cáncer, todos los chavistas deberían irse con cáncer. Ya se demostró fehacientemente de que eso fue un montaje. Bueno, así va a actuar los laboratorios que tiene la tiranía para pretender descalificar al candidato, ¿no? Es que la gente, muchos dicen que hay que hacer campañas, que no. Primero que no estamos en democracia. Y segundo, a estas alturas todos los venezolanos sabemos quiénes son las personas que están reflejadas en el tarjetón electoral. Nosotros no estamos en un proceso electoral normal. Con relación a la guerra sucia o las campañas sucias que están realizando, yo me pregunto si a estas alturas le funcionará al régimen. No olvidemos que si alguien ha recibido guerra sucia, se llama María Corina Machado, y todos los días suben las encuestas, todos los días, con niveles que fue capaz de imponer la candidatura que hoy día puede salvar a Venezuela. Entonces, si hacen lo mismo con el mundo, justamente puede ocurrir lo que ocurre con María Corina Machado. Y esto pasa, ocurre en Venezuela porque aunque no se quiera aceptar, la política está radicalizada, sumamente radicalizada. Y sea verdad, todo lo que diga mi enemigo para mí es mentira y viceversa. Entonces eso es lo que está funcionando con esta guerra sucia. Más bien alimenta las ganas, la percepción opositora contra el régimen. Cuidado, saca una noticia verdadera sobre alguna figura y los venezolanos vamos a decir que es mentira. ¿Por qué? Precisamente por esto. Porque se abusa de una manera irracional del control mediático, de la credulidad de las personas, y nos referimos a ese remanente de chavismo que todavía hay, pero se abusa de ello. Y bueno, y el manejo de la información falsa pasa factura, porque cuando se identifica una noticia falsa, más adelante no te la van a creer, así la verdadera. Y todo este juego digamos, de frenesí, de locura que está atravesando el régimen porque se está viendo en una situación cada vez más pequeña y como nunca antes, el gobierno está en su peor momento con la mejor conducción opositora. Entonces, todo ese miedo, esa ira, son malas consejeras y lo llevan a tomar malas decisiones. Vemos lo que pasó con María Corina Machado, nadie ha sido más atacada que ella y todos los días suben las encuestas. Si hacen lo mismo con el mundo, va a ocurrir lo mismo, de manera que la campaña sucia tampoco le va a dar resultados. Bueno, saludamos a Farísima, a Oscar Guerrero, a Gabriela de Ruiz. Así es que te agradecemos muchísimo que nos hayas distinguido hoy con tu participación en este en vivo y
tendremos la oportunidad de hacer de nuevo otra entrega en los próximos días, por supuesto, antes de que tenga lugar las elecciones el próximo 28 de julio. Así es que a Leandro Rodríguez Linares, politólogo, de verdad, gracias por haber compartido con todos nosotros la sobremesa de hoy. Y a ustedes, mis queridos amigos. Rafael, y gracias a tu distinguida audiencia. Bueno, les recuerdo que mañana y el domingo, si ustedes tienen oportunidad de contactarme, háganlo a través de mis cuentas en Instagram, que una es esta, Tuto Producciones, la otra es Rafael.tuto, o a través de mi cuenta en Instagram 0412 549 3239. Y este mensaje es para todos los que viven en el exterior, los que están fuera del país, porque quiero que comencemos a partir del lunes una campaña y necesito coordinarla con todos ustedes, los que quieran colaborar, los que quieran participar, los que quieran darnos ideas para enriquecer la que nosotros tenemos. Rápidamente despedimos y saludamos a Ricardo, Ricardo de Sousa, igualmente a Gabriela de Ruiz, que ya la habíamos saludado, y a Alfredo Peraza. Así es que será hasta el próximo lunes. Les espero aquí a la 1 de la tarde. Que tengan todos un feliz fin de semana.